¿Crees que conoces a tu mujer después de casi 30 años de matrimonio? Imagínate, olvidas accidentalmente su almuerzo, llegas al trabajo, y todo en lo que creías se desmorona en un día. Pero créeme, eso es solo el principio. Lo que aprendí después no solo me impactó a mí, sino también a nuestros hijos. Mira hasta el final y te darás cuenta de por qué es mejor saber la verdad. Aunque te destruya, fue hace poco más de un año, en medio de un verano sofocante en el centro de México. Para Alejandro Gutiérrez, un respetado gestor municipal de San Juanito, ese periodo fue el principio del fin, el final de una relación que parecía construida sobre los sólidos cimientos de casi 30 años de matrimonio. Su mujer, Isabel, llevaba ya muchos años trabajando en el ayuntamiento, y exteriormente todo iba bien. Tenían 2 hijos adultos, ambos con éxito. Su hijo Javier era policía federal y su hija Renata trabajaba en el sector social, ayudando a familias con dificultades. ¿Quién iba a pensar que una familia así estaría al borde del abismo? Alejandro e Isabel se habían casado cuando tenían poco más de 20 años. Ahora él tenía 53 y ella 52. Parecían personas maduras, adultas. Lo habían pasado todo juntos. Pobreza, pisos de alquiler, años sin vacaciones, turnos de noche, enfermedades de los hijos. Vivían modestamente, pero con alma. Y ahora, cuando los niños crecieron, cuando hubo tiempo libre e ingresos estables, todo empezó a desmoronarse. Lentamente, como el óxido que corroe el metal. Isabel estaba cambiando. Pero no drásticamente. Primero dejó de interesarse por la conversación, luego empezó a faltar a las cenas, a pasar más tiempo en el trabajo. No siempre había sido muy compañera. Solo tenía un par de amigas, Gloria y Mónica. De repente, una noche, Isabel comentó que se había alejado de ellas. Descubrió que ambas engañaban a sus maridos. Incluso contó una historia espeluznante. Supuestamente, mientras una de ellas estaba de viaje de negocios, llevó a su amante a casa y ocurrió algo parecido a un trío. «Es asqueroso», dijo entonces Isabel. «Yo nunca lo haría». Alejandro asintió entonces, expresando también repugnancia. Pero algo en la voz de su mujer le pareció entonces poco natural. Ella había contado la historia con demasiados detalles. Y en ese momento, por primera vez, sintió una ligera punzada de inquietud. Solo una punzada. No sabía entonces que aquello era solo el principio. Habían pasado unos 6 meses. Uno de los días laborables habituales, a primera hora de la mañana, Isabel fue a trabajar como de costumbre. De uniforme, con el pelo bien peinado. Pero un par de horas más tarde, Alejandro se dio cuenta de que se había olvidado el recipiente del almuerzo. Pensó, me subiré a una carretilla y se lo llevaré. Ella se alegrará. Tardó unos 20 minutos en llegar al ayuntamiento. Pero cuando entró en el edificio, enseguida sintió miradas extrañas. La secretaria, que le conocía de vista, enarcó una ceja pero no dijo nada. Pero uno de los empleados, un joven llamado Ramón, susurró, «Señor Gutiérrez, pero Isabel se ha tomado hoy el día libre». Alejandro se puso rígido. «¿Qué tal el día libre?», preguntó. «Sí, me ha dicho que tenía horas de vacaciones acumuladas. Decidió tomarse un tiempo libre». El chico se encogió de hombros. Salió, subió a la camioneta y se quedó mirando por el parabrisas. Hacía calor, el sudor le corría por las sienes, pero el hielo le hervía en la cabeza. No hizo ningún berrinche, no se arrancó el pelo, no gritó. Se limitó a llamar. Al principio no contestó. Luego envió un par de mensajes. 8 minutos después, una llamada. Isabel hablaba con voz tranquila. «Hoy he ido a la oficina. He hablado con mi jefe y he decidido tomarme el día libre. Tenía muchas cosas acumuladas. Ha sido espontáneo». Cuando le preguntaron por qué se había ido de uniforme, respondió que de todas formas iba a pasar antes por allí, y luego, bueno, decidió ir a la peluquería y arreglarse el pelo y las uñas al mismo tiempo. «Debería haberme mimado», añadió. Cuando llegó a casa a las 6 de la tarde, Isabel parecía efectivamente renovada. Las uñas frescas, el pelo un poco más corto y peinado. Todo parecía encajar.
Pero Alejandro no podía evitar la sensación de que le estaban engañando. No necesitaba el drama, pero en su interior ya había empezado a tender un puente hacia la otra orilla, la orilla de la duda. Durante el mes siguiente, la ansiedad fue en aumento. Isabel no decía nada, pero empezaron a aparecer cosas extrañas en casa. Folletos sobre la terapia hormonal sustitutiva, prospectos anunciando clínicas. Sabía que la intimidad entre ellos se había hecho menos frecuente en los últimos años. Una vez a la semana ya era motivo de alegría. Y durante los 2 últimos meses, el silencio. ¿Pero ahora de repente se interesaba por su cuerpo? ¿Sus hormonas? ¿Sin explicaciones? Alejandro trató de mantener el calor. Una noche, mientras Isabel preparaba la cena, se acercó como había hecho 1000 veces antes, la abrazó por detrás, le besó el cuello. Inmediatamente recibió un fuerte codazo. «Me has asustado», dijo ella sin mirar. Él dio un paso atrás, estupefacto. Nunca en todos estos años ella había reaccionado así. Más tarde, después de cenar, cuando estaban viendo una película juntos, él intentó ponerle la mano en el regazo. Ella se apartó. No dijo nada. Solo se apartó un poco. Él no dijo nada, pero algo en su interior se estremeció. Pasaron un par de semanas más. Y entonces ella le envió un mensaje para decirle que iba al centro comercial con sus amigas. Él conocía a todas sus amigas, sabía sus rutinas. Pero esa noche sonó el timbre. Lucía, una de esas amigas, estaba en la puerta. Una olla asada en sus manos. Pasaba por aquí y pensé en devolvérsela. Isabel y yo lo cocinamos ayer, dijo con una sonrisa. Alejandro permaneció en silencio. Solo recogió la olla y la dejó sobre la mesa de la cocina. Isabel llegó tarde a casa. Sonrió. Me lo he pasado bien, dijo. Asintió. No dijo una palabra. Pero la olla estaba a la vista. Y vio que la mirada de Isabel se detenía en ella. Notó que sus dedos se cerraban en un puño por un segundo. A partir de ese día, las cosas empezaron a cambiar aún más. Salía más a menudo. Canceló 2 citas para ir al cine. Ella era como una sombra en la casa, físicamente presente, pero su alma estaba en algún lugar lejano. No hizo ninguna escena, no levantó la voz. Se mantuvo callado. Pero observó. Y cuando una vez más su mirada se posó en esa misma olla, se dio cuenta. Basta. Se sentó ante su portátil y empezó a buscar un detective privado. Recorrió una docena de páginas web, foros, chats. Encontró una agencia en Guadalajara, se puso en contacto. 2 días después se reunió con el detective en persona. Me lo explicó todo, me enseñó licencias, ejemplos de informes. El pago inicial fue de $5.500. Alejandro lo pagó enseguida. Sin dudarlo. Quiero saber la verdad, dijo. Aunque no me guste. Y ahí empezó todo. Si lo has visto hasta este punto, ya estás enganchado a esta historia. Créeme, lo más duro está por llegar. Suscríbete para no perderte la continuación, dale a me gusta si alguna vez te has sentido engañado y escribe en los comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Me interesa mucho lo que harías, casi 3 décadas de matrimonio es toda una vida. Sin embargo, fue en esa larga unión cuando Alejandro Gutiérrez descubrió una traición que no podía haber imaginado ni en sus más oscuras fantasías. Después de contratar a un investigador privado, la intimidad entre él e Isabel desapareció. Se fue, de repente, como si hubieran apagado la luz. No hubo conversación, ni explicaciones, ni insinuaciones. Solo vacío. Pero Alejandro no montó una escena. No la culpó, no hizo berrinches, no golpeó la mesa con los puños como habría hecho en el pasado. Se limitó a observar. Sabía que espiar era el último recurso. Pero no tenía otra opción. Su corazón le pedía claridad. Y su mente le dijo, tranquilo. Espera. Averigua los hechos. Habían pasado casi 3 semanas desde que contrató a la gente. Y entonces, un lunes cualquiera, el investigador privado concertó una cita en un parque cercano a la oficina de Alejandro. Hacía calor, pero estar a la sombra de los árboles era soportable.
Cuando Alejandro le vio salir del coche con una enorme carpeta negra bajo el sobaco, se le encogió el corazón. Lo primero que preguntó el detective no fue sobre el lugar de encuentro ni sobre el tiempo. Miró a Alejandro a los ojos y le dijo: «Señor Gutiérrez, ¿sabía usted que su mujer es bisexual?». Alejandro se quedó estupefacto. «¿De qué estás hablando, amigo?», preguntó con la voz entrecortada. «Tengo vídeos, fotos y documentos», respondió el hombre. Su mujer mantiene relaciones íntimas con una de las mujeres de su grupo de amigas y con 2 hombres. Ambos están casados. Alejandro se hundió en el banco y se quedó mirando un punto. «Pero eso no es todo», añadió el detective, hojeando la carpeta. «También documentamos varias de sus visitas a una clínica privada para recibir atención prenatal». «¿Qué me está diciendo?». Los ojos de Alejandro se volvieron fríos. «No pude acceder a los historiales médicos. Pero fue a la clínica, conocida como centro abortista, al menos 3 veces en los últimos 2 meses. Lo que eso diga lo decidirán ustedes». Alejandro no dijo nada. Se limitó a recoger la carpeta, dar las gracias al detective y marcharse. 1 hora más tarde, sentado en una cafetería medio vacía, hojeaba lentamente fotos y documentos. Su mujer Isabel Gutiérrez, la madre de sus hijos, la mujer con la que llevaba casi 30 años, había sido grabada en vídeo besando a una mujer desconocida fuera de un todoterreno negro, y luego en brazos de un hombre calvo, justo en el salón de su propia casa. Él conocía ese sofá. Lo había comprado él mismo, arrastrándolo de la tienda con dificultad. 3 días después, Alejandro estaba sentado en el despacho de su abogado, un representante del bufete Torres y Asociados. «Lo primero que tienes que hacer es abrir una cuenta bancaria independiente. Pero no cierres la actual ni hagas transferencias, eso podría alertarla. Que piense que todo sigue igual». Alejandro asintió. Ese mismo día presentó los papeles del divorcio. Isabel no parecía sospechar nada. Siguió saliendo con sus amigas, a veces hasta tarde, haciendo alguna excursión de fin de semana, supuestamente a un balneario. No cambió su comportamiento. Y eso empeoró las cosas. Pasaron 6 semanas. Por fin llegó el papeleo. Justo en su lugar de trabajo. Esa misma tarde, sin decir una palabra, Isabel llegó a casa, recogió en silencio algunas cosas, ni siquiera miró a su marido, y se fue. Simplemente, salió por la puerta. Alejandro se sentó en el sofá, la vio doblar la ropa, cerrar la maleta, ponerse las sandalias. No le ofreció ninguna ayuda. Ni una palabra, ni un movimiento, mostró ninguna implicación. Era como una roca. Al día siguiente, su teléfono estaba literalmente a reventar de mensajes. Amigos de Isabel, colegas, incluso un primo empezaron a enviarle mensajes de texto enfadados. ¿Cómo pudo? ¿Por qué tan cruel? ¿Quién eres tú, Alejandro? Cortó en silencio un fragmento de 20 segundos de vídeo de Isabel subiendo a un coche con un joven, su ayudante de trabajo. Y luego el movimiento de su cabeza, evidente incluso sin sonido. Y lo envió a todos los fiscales. No hubo respuestas. Ni una sola. 2 meses después, se celebró la primera vista. El abogado de Isabel exigió la mitad de todo. Dijo que había sido adquirido conjuntamente, que ella merecía una parte igual. Pero cuando el juez vio el vídeo, sobre todo la escena del salón con los 2 hombres y la mujer, cambió de opinión. El tribunal dictaminó el 30% del valor de la casa en venta, el coche viejo, que se lo quede ella, y el 40% de los ahorros. Todas las deudas de tarjetas de crédito que utilizó para viajes y regalos a los amantes van a ella, pero la historia tampoco acabó ahí. El detective reveló más tarde que uno de los hombres con los que salía Isabel estaba comprometido en matrimonio. El otro estaba casado. Y las 2 mujeres cuyos hombres estaban involucrados en este teatro de la pasión, habían sido notificadas. Alejandro no quería vengarse, pero creía que debían saberlo. Y ahora tenía la conciencia tranquila. Habían pasado 5 meses desde que finalizó el divorcio. La casa sigue en venta. Los niños, Javier y Renata, solo visitan a su padre. Ningún contacto con su madre. No porque él les haya tendido una trampa. No.
Ellos tomaron su propia decisión. Cuando lo escucharon todo, cuando vieron las pruebas, tomaron una decisión adulta e informada. Un día, cerca de Nochevieja, Alejandro recibió un breve mensaje de su ex mujer. Lo siento. Lo siento. Por favor, contéstame. Lo leyó, puso el teléfono sobre la mesa, y no respondió. Él ya estaba en un lugar diferente, en una vida donde no hay mentiras. Sí, todavía en la misma casa. Por el momento. Pero sabía que, en cuanto se concretara la venta, compraría un piso pequeño más cerca del centro de la ciudad, donde pudiera oler el pan fresco por las mañanas y oír el viento agitar las cortinas por las noches. Allí empezaría un nuevo capítulo. Sin Isabel. Sin dolor. Borrón y cuenta nueva, así de fácil. Casi 30 años de matrimonio se derrumbaron en un instante. Ahora dime, ¿perdonarías? ¿O te marcharías como hice yo? Comparte tu opinión en los comentarios. Es importante para mí saber de ti. No olvides darme un like si esta historia te ha hecho sentir alguna emoción. Y suscríbete. Hay más historias reales por venir de las que no podrás apartar la mirada.